Continuamos con más de Salud Total y ha llegado el momento de poner el siguiente tema y especialista sobre la mesa. Es un placer que nos acompañe el día de hoy el doctor Luis Juan Cerda Cortaza de la Clínica de Cirugía Digestiva con especialidad en cirugía general. Doctor, bienvenido a Salud Total. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto aquí estamos. Al contrario, un placer que nos acompañe y yo le decía ahorita que platicábamos antes de entrar al aire de un tema que escuchamos que creemos saber todo, pero que a la vez hay mucha desinformación. Hoy vamos a hablar de esas famosas piedras en la vesícula. Doctor, ¿qué tan común es que esto le suceda a la población? Bueno, es una patología muy frecuente, sobre todo en las mujeres. Es quizá entre eso y las hernias la cirugía que más hacemos los cirujanos generales. Y es algo muy frecuente que lleguen los pacientes a preguntarnos qué hacemos. Ahorita platicábamos y nos decía, bueno, esto es algo común, ahora escuchamos, es más común en nosotras las mujeres, pero ¿la edad juega algún factor importante en esto o nuestro estilo de vida? Sí, fíjate que antes se hablaba que era arriba de los 40 años, pero ahora desde que se desarrolló el ultrasonido, que ya tenemos varios años, la edad ha bajado. Entonces vemos mujeres o hombres muy jóvenes de 20, 30 años que ya han desarrollado problemas en la vesícula. Es más frecuente en las mujeres por los embarazos. Okay. Entonces eso también es un factor de riesgo. La obesidad es otro factor de riesgo. Entonces son factores que se van juntando y por eso es tan frecuente esta patología. Y ahorita nos comentaba, de pronto nos hacemos un ultrasonido por algo más y nos damos cuenta que tenemos piedras en la vesícula. Y de ahí pues me surgió una duda, ¿no siempre da síntomas? A veces no, pueden aparecer las piedras en la vesícula y ser asintomáticas, o muchas veces el paciente cree que tiene colitis o tiene gastritis o lo confunden con cualquier otra cosa y no se hacen un estudio. Y muchas veces también pasa lo contrario, pacientes que van por alguna otra razón a hacerse un ultrasonido. Por ejemplo, a veces las mujeres embarazadas van y se hacen un ultrasonido y ahí les descubren que tienen piedras en la vesícula, ¿no? Claro. Entonces, pues sorpresa. En esos casos, si no tiene sintomatología, siempre nos esperamos a que tenga su bebé y después se planeará hacer algo con la vesícula. Y si hubiera síntomas, doctor, ¿cuáles serían los síntomas más característicos? Algunos que nos ayude a distinguir un poco más de lo que decía, de confundirlo con una gastritis o una colitis o, ay, me siento un poco inflamado simplemente. El dolor es, como dicen, voy a usar las palabras comunes, en la boca del estómago. Okay. Y un poquito hacia la derecha, por debajo de la costilla, Okay. del lado derecho. Y a veces el dolor se transmite hacia la espalda. Casi siempre está en relación con una comida grasosa. Muy bien. Entonces muchas veces el paciente dice, es que comí carnitas o comí chicharrón y después una hora después me empieza el dolor. Entonces eso es muy característico. ¿Siempre se tienen que operar, doctor, estas piedras en la vesícula o no todos los casos son para una operación? Se tiene que valorar de manera individual, pero la mayor parte sí son quirúrgicos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano van a tener sintomatología. Entonces, la ventaja es no hacerlo de manera urgente, sino se puede programar, poner al paciente a dieta y en cuanto él esté preparado por su trabajo, por sus estudios o por lo que sea, hacer la cirugía. La ventaja de ahora es que esta cirugía ahora se hace por vía laparoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva que habitualmente les va muy bien a los pacientes. Lo más frecuente es que a las 24 horas ya estén en su casa y se puedan reponer fácilmente. ¿Cuándo se convertiría esto en una emergencia, doctor? La emergencia es cuando el dolor es muy intenso, no se quita a pesar de un analgésico. Habitualmente estos pacientes cuando tienen ese dolor también se acompaña de náusea, de vómito, y muchas veces el vómito les quita el dolor y se calman un poquito. Pero si no se controla el dolor es porque una de estas piedras está encajada en la salida de la vesícula. Okay. Entonces eso mantiene el dolor y persiste durante varias horas, es muy intenso. Es muy frecuente que los pacientes pasen toda la noche que no pudieron dormir y en la mañana llegan a consulta y pues con dolor de 12 horas de evolución. Claro. Y pues eso les pone mal. La urgencia es cuando además de todo eso se ponen con fiebre o incluso en algunos casos se ponen amarillos. Okay. O sea, la ictericia que se conoce es el nombre
médico, pero es que se pone en amarillo lo blanco de los ojos. Sí. Eso, o la orina se pone muy oscura. Entonces esos son datos que nos hablan de que ya algo más está pasando. ¿Qué pasaría si no lo tratamos a tiempo o de manera adecuada? Lo que podría ser un proceso, pues entre comillas, sencillo, gracias a una operación mínimamente invasiva. ¿Qué pasa si no lo tratamos entonces a tiempo? Pues el problema de las piedras depende del tamaño, porque también esa es una de las cosas que hay como un mito, ¿no? Es que la piedra está muy grande y a veces son más graves las piedras pequeñas, porque las piedras pequeñas atraviesan un conducto que se llama cístico, que mide 4 milímetros, o sea, piedras menores de 4 milímetros y se van hacia un conducto de la vía biliar, y es cuando se ponen amarillos los pacientes. Y entonces ya no nada más es quitar la vesícula, sino también hay que limpiar ese conducto. Y ya tenemos que hacer otro tipo de procedimiento. No solo se retiran estas piedras, se retira toda la vesícula, porque esto podría volver a sucederles. Se retira toda la vesícula porque las piedras se formaron porque la vesícula ya no tiene su función adecuada. Okay. La vesícula se está contrayendo, vaciando cada comida que tenemos, se llena y se vacía en cada alimento, y cuando ya no tiene esa función adecuada empieza a formar piedras, empieza a formar lodo, después piedras. Entonces no tiene ningún sentido quitar las piedras. De hecho, no lo hacemos. Se tiene que quitar por fuerza la vesícula. Afortunadamente, la vesícula no es un órgano indispensable para la vida. Eso también nos facilita las cosas, ¿no? Eso era lo que le iba a preguntar justo. ¿Qué pasa con un paciente que ya no tiene su vesícula? Algo que pues estábamos acostumbrados a que estuviera ahí. ¿Cómo cambia la vida de un paciente después de esto? Habitualmente no cambia mucho. Durante una temporada de 1 o 2 meses tenemos que darle dieta al paciente y tratar de disminuir la ingesta de grasas, porque para eso es la bilis, para digerir las grasas. Claro. Y como ya no tenemos esa salida de bilis en cantidad importante, sino va a estar, digamos, paso a pasito goteando, por decirlo de alguna manera, entonces la capacidad de que digieran las grasas disminuye un poco, sobre todo en los primeros tiempos. Después, pasando meses, ya el paciente está prácticamente normal. No les diga eso, doctor, porque luego... No, yo de todos modos les digo, se los digo a manera de broma. Claro. Si antes te comías 1 kilo de carnitas, ahora nada más te vas a poder comer medio. Pero es una manera de explicarles que su capacidad de digerir grasas va a disminuir. Definitivamente. Doctor, pues bueno, no nos queda más que agradecerle que nos haya acompañado el día de hoy y que nos pueda decir dónde lo podemos encontrar para alguna cita, alguna valoración. Es importante siempre acudir con un especialista. Yo estoy en el 4º piso de la clínica de Semaín, en la clínica de consulta externa de Semaín. Ahí estamos a sus órdenes. También es importante decir que estamos haciendo una cirugía de mini laparoscopía. ¿Cuál será la diferencia? La diferencia son que son heridas de 3 milímetros nada más. Y entonces, con respecto a la otra ¿cuánto medía? 5 y 10. 5 y 10 y esta es 3. Prácticamente nada. Así es. Entonces les va muy bien a los pacientes, se reponen todavía mejor. Claro. No queda ninguna sintomatología, ninguna cicatriz. Prácticamente. Prácticamente invisible. Y regresamos a nuestra vida normal, que eso es lo más importante en salud. Y ese es un cambio muy importante. Cuando hace muchos años decíamos que grandes incisiones, grandes cirujanos, ahora es totalmente lo contrario. Al revés. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias por la invitación. A derribar todos estos mitos y realidades y tener más información de esto. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más de Salud Total.